Hola, muy buenas noches. Estamos en nuestro primer programa de A esta hora no se improvisa, haciendo gala de un poco una respuesta al programa que se está realizando hoy día por Canal 13 que se llama A esta hora se improvisa, que viene a ser una repetición de la gran idea de los años 60 o 70 que animaba y conducía Jaime Celedón con contertulios de la categoría de Jaime Guzmán y bueno, había gente siempre de muy buen nivel. Don Sí, lo Mario conocí, don Mario Ose sí, sí, lo sí lo conocí, conoció. conocí el Se programa. se acuerda usted, don Mario, quién estaba en ese programa habitualmente? No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que yo tuve un conflicto con ellos a raíz de no me acuerdo qué cosa, y resulta que presenté en esa época una querella criminal en que aparecieron todos ahí contra una pared, fotografiados, y debe haber quedado muy mal, en muy mal pie mi relación con Juan Luis Goza, porque la señora de él formaba parte de este grupo. Del Y estaba ahí Ah, también, perfecto. había otro escritor, que Enrique Lafourcade también estaba ahí. Ah, usted alcanzó a ver el programa el lunes, este programa que se llama A esta Sí, hora no se improvisa, que viene a ser como, ¿qué le pareció a grandes rasgos? bueno, a mí me parece que estuvo muy bien la comparecencia ahí de Juan Sutil, porque Juan Sutil tiene un conocimiento más directo de la tierra y de los problemas que significa tener tierra y cómo hay que administrarla. Y entonces él debe haberse dado cuenta y haber percibido muy bien todo el daño que se le ha causado a los indígenas solo por ese lado. Juan Sutil Nada, es de la Sofofa, ¿no? sí, debe ser de la Sofofa, sí. Presente, Pero es el una presente, persona sí, que sí. tiene bastantes tierras y conoce el problema de la tierra en general. Y esto es importante en el caso indígena porque si bien no se presentó ahí una solución como se esperaba, una solución completa, digamos, considerando todos los elementos que están en juego, no se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, no se eludió del abandono de las tierras, un precepto que estaba en la ley 17.729, de la cual yo fui autor en la época en que el gobierno Allende tenía una oposición muy fuerte y la comisión de la oposición estuvo compuesta por Víctor Carmine Zúñiga, por Godoy Mate y por Mario Arnelo. Y yo les quiero agradecer a ellos en este momento la, no solo la paciencia, sino que la buena disposición que tuvieron para aprobar la ley, porque en ese momento, como usted recordará, ya la oposición era muy dura con el gobierno Allende. Y yo la verdad de las cosas es que me sorprendí al saber que había tan buena disposición que se aprobó la ley. Pero esta ley tenía un defecto muy grave y que no se mencionó siquiera en ese programa que yo vi hace un par de días. No se mencionó el caso de los indígenas ausentes. Usted sabe que para los pueblos indígenas lo más importante es la comunidad, y esa comunidad se rompe cuando alguien abandona o alguien enajena sus tierras. No hace mucho sabemos, y lo informó la prensa, ni conozco a este señor, pero un tal señor Uvilla, me parece que era subsecretario del Interior del señor que está presidiendo Chile en este momento, y que también es producto de unas querellas en contra de él porque está querellado también. Bueno, este señor Uvilla, sin embargo, se le acusa, y uso la palabra en términos de la información periodística,
de haber comprado tierras indígenas, con lo cual se está atentando doblemente en contra de un principio que es sagrado. Aquí estuvo conmigo antes de la dictación de esta ley 17.729, que la tengo aquí justamente, estuvo conmigo Alejandro Lipschutz. Perdón, perdón, don Mario, ¿cuál es el principio sagrado que estaría eh, violando el señor Huilla? Que no se pueden vender tierras indígenas a los que no son indígenas. Se Perfecto. protege la Ahora tierra quisiera, indígena. ya, ¿Ah? esta ley indígena tiene efecto retroactivo. No, no, no es que tenga efecto retroactivo, pero cuando se derogó la ley que yo proyecté y discutí y alegué y defendí en el Congreso y que fue aprobada, como le digo, quedó pendiente esa situación. No sé si con posterioridad se ha repetido la misma norma, pero el Claro, hecho es que porque el argumento que se esgrime, o por lo menos que yo he escuchado, es que efectivamente grupos indígenas están exigiendo la devolución de las tierras ancestrales que fueron enajenadas, pero que sin embargo hay un vacío, porque si existen enajenaciones anteriores a la ley indígena, así es. ¿qué ocurre con ello? ¿Qué ocurre con eso? Digamos, ¿cuál es su opinión? Bueno, mi opinión en ese sentido es que hay que aplicar la ley con un rigor tal que signifique una defensa real de los derechos indígenas. Yo sé, por ejemplo, de un caso, no recuerdo en este minuto el apellido de la persona, pero una indígena que es dueña, según los títulos que están inscritos a su nombre, inclusive es dueño de un pueblecito en el sur, un pueblecito entero. Y esa señora no ha podido demandar porque no tiene los dineros para financiar los gastos. Ella tiene que Pero gastar como 1 millón de pesos. para, para ordenarnos un poco, si yo, si yo en el año 1920, compré un predio o una extensión de tierra importante de 1.000 hectáreas, por ejemplo, en el sector de la Araucanía, y yo pagué por eso y tengo mi escritura con esa fecha. Mis herederos han mantenido la tierra y hoy día eh, in- eh, un grupo de indígenas está exigiendo la devolución de esa tierra porque están argumentando que esa enajenación no tiene valor, independiente que yo haya pagado por ella. Quién me protege a mí como comprador de que eso no suceda? Cuál es su...? Porque legalmente correspondería que por derecho de propiedad, si no existe la ley indígena que esté operando, porque no tiene efecto retroactivo la norma, debería cumplirse con que el dominio vigente de esa escritura es de la persona que compró en su momento, porque compró, inscribió la tierra, se cumplen todos los atributos, Le, condiciones del le dominio, voy ¿no? a leer, le voy a leer un texto para que nadie dude el texto que aparece en un manual para los mandantes tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice este texto? El convenio número 107 se orientaba intrínsecamente hacia la asimilación, lo cual era típico de aquellos tiempos. El convenio número 107 se fundamentaba en la suposición subyacente de que el único futuro posible para los pueblos indígenas era su integración en el resto de la sociedad y que otros habían de tomar las decisiones sobre su desarrollo. Pero el año 86, en 1986, una comisión de expertos convocada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo concluyó en que, comillas,
el enfoque integracionista del convenio era obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno. En consecuencia, la OIT inició la revisión del convenio número 107 y finalmente adoptó el convenio número 169 sobre pueblos indígenas. ¿Y qué significa todo esto en síntesis? Significa una defensa absoluta, directa, real de los derechos que ellos tienen sobre sus tierras. Entonces, pero lo que yo escucho de lo que usted me acaba de mencionar, habla de integración, no habla de específicamente de enajenación o de devolución de tierra. Integración es un concepto muy amplio, pero lo concreto en la ley, en el derecho positivo, en lo que corresponde al dominio, es que si yo he comprado en un contrato compraventa con toda la ley, que hay una inscripción en el conservador de bienes raíces de una propiedad, donde yo en la transacción hay un pago y ese pago está bien recibido, ¿por qué tendría que eso no tener valor? ¿Y cómo se compensa a la persona que de buena fe, en un acto público, recibió esa tierra? ¿Cómo se compensa claro, al comprador? primero que nada, hubo un texto concreto de la ley 17.729 que yo mismo redacté y que fue aprobada y que estuvo vigente hasta que la derogó el señor Pinochet. Pero El esa ley que usted artículo está hablando, cuarto, el ¿no es artículo la ley cuarto, indígena? sí, no es la ley vigente No, actual, pero se lo ya. doy como antecedente. Sí, De sí. acuerdo con este artículo, eran nulas esas enajenaciones Ah, y sí, ah. se ha recurrido al arbitrio de hacer arriendos por 99 años. Usted comprenderá que al final de cuentas es una manera indirecta de burlar la ley. Y por eso es que el criterio cuando ha cambiado porque antes se pensaba, o pensaban los expertos, entre comillas, que los pueblos indígenas debían progresar y por progreso se entendía el proceso de modernismo que nosotros tenemos, los no indígenas. Hoy día se ha comprobado y están las noticias diariamente informando y como consecuencia de la mala relación que hemos tenido nosotros los no indígenas con el medio ambiente en general y con la naturaleza en general, significa que debemos respetar los principios que ellos tienen. Y esos principios hacen que sean invulnerables sus tierras. Justamente Claro, uno de pero los artículos que yo el, el, discutí el, largamente, claro, incluso después de la ahora dictación de la ley, el zapato, fue el el, artículo cuarto claro, lo que que pasa es que refería a esta enajenación. en la práctica, don Mario, el problema, don Mario, en la práctica es que si usted adquirió un bien a través de escritura pública y recibió ese bien luego de una transacción económica, eh, eh, si no hay una diferencia en el precio comercial de la época que sea ostensiblemente distinto o sea, cuando es, no sé cómo se llama técnicamente, pero cuando hay un precio irrisorio, o sea, que no está fuera de mercado, ahí se puede Además, además, argumentar de que esa claro, transacción, que además eso de sí se una cometía en infracción el de tiempo, ley, pero lo que yo creo que es muy difícil y es un zapato chino es, es intentar, anterior a la ley indígena, tratar de recuperar tierras que han sido debidamente inscritas en el Conservador de Bienes Raíces a través de un instrumento público. O sea, yo encuentro que la única manera de que el Estado de Chile recupere esas tierras para el pueblo indígena es expropiando. Y una expropiación requiere de un pago.
Entonces, nadie va a entender el acuerdo en lo concreto con un propietario de una tierra es a título gratuito. Porque ¿cómo alguien va a entregar su casa y sus propiedades y sus inversiones a título gratuito? Eso no va a poder ser. ¿Usted ve este escenario de que el Estado de Chile pueda expropiar vía expropiación a los propietarios? A ver, yo le voy a decir algo que no sé si consta en las leyes posteriores, porque se han dictado leyes con posterioridad y la mía fue derogada. Pero el espíritu, siempre el espíritu de la ley fue mantener a las comunidades para mantener así las tradiciones de los indígenas y darles la cultura que ellos querían además adquirir, porque los indígenas hace muchos años, y yo estaba en esa lucha hace unos 40 o 50 años atrás, o perdone, tal vez 60 años atrás, lo cual prueba que ya estoy octogenario. Entonces yo cuando dimos esa lucha me acuerdo y hubo una vez una ocupación bajo el gobierno de Allende, yo estaba en La Moneda en esa época, una ocupación de los indígenas, de los jóvenes indígenas, de la sede del organismo indígena que había en Chile. Y yo estaba en La Moneda, como le digo, y el gobierno de Salvador Allende, esto nadie lo sabe, nadie lo repite, pero yo lo voy a decir ahora en voz alta. El gobierno autorizó que fueran carabineros y lo sacaran a la fuerza. Y entonces yo tomé la resolución de ir personalmente y estar con ellos para defender todo lo que había hecho una institución que estaba obligada a velar por los derechos de los indígenas. Y para mí ese era un derecho esencial, fundamental, como lo es para ellos. Y entonces me acuerdo que salió una publicación en el diario y los indígenas vieron que lo único que lo había defendido y públicamente con declaraciones y demás era yo. Entonces le voy a decir, al margen de lo que diga la ley, no sé, ni siquiera sé lo que dice la última ley. ¿Cómo será mi desvinculación últimamente con este proceso? Pero lo que corresponde es evitar que vendan, evitar que se divida la propiedad, porque eso crea un estado de inseguridad muy grande y también yo diría es una injusticia si uno lo mira desde el punto de vista profesional. Don Mario, lo que todavía no me queda claro y no he logrado que lo podamos descifrar, ¿qué ocurre en la práctica con los propietarios que tienen escrituras inscritas a su nombre? ¿Cuál es desde el punto de vista de una persona que por tradición de su abuelo recibió esta tierra? ¿Qué es lo que se espera? ¿Que él entregue a título gratuito la tierra al pueblo mapuche? No, de ninguna manera, porque también sería una injusticia. Lo que habría que hacer, yo ignoro la última ley sobre el tema, porque ya me desvinculé absolutamente de esto cuando me tuve que ir de Chile, porque yo el año 70 y tanto me tuve que ir de Chile por X razones, Sí, que no es el caso de sí. explicar ahora. Pero yo después me desvinculé y me desvinculé absolutamente de la problemática indígena, sobre todo en la región, porque yo viajaba mucho a la zona de Temuco, Osorno y demás, y, y estaba a cargo de varios problemas que ellos tenían, desde luego atendiéndolos gratuitamente porque nunca les cobré un peso, naturalmente. Entonces yo ignoro si hay una disposición legal expresa o no hoy día, pero ¿Cuál es su si opinión? la hubiera, si la Pero ¿cuál hubiera es hay su que opinión? aplicarla rigurosamente. No, pero ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que indicaría el sentido común? Y su opinión también como abogado.
¿qué es lo que correspondería? Porque en Chile, y no solamente esta constitución, sino que la historia de las constituciones siempre privilegia el derecho individual y sobre todo el derecho a propiedad. Le voy a hacer Incluso le da una un categoría comentario que superior. podría parecer desvinculado al problema, pero que tiene una relación profunda con este problema. Usted sabe que hay una ley, un decreto ley, el 2695, de acuerdo con el cual si usted ocupa una propiedad de un tercero, porque el tercero no se ha preocupado de ella, no ha producido, no vivía ahí, etcétera, etcétera, si se cumple con Sí, esos requisitos, la gente pierde la, la, la propiedad sí. y la pierde Eso viene de... legalmente y Sí, no hay eso vuelta es a un crearle. concepto, sí, es un concepto romano que se llama usucapión, que es la condición de una propiedad que ha sido abandonada y que alguien la ocupa, puede argumentar vía cualquier cuenta que ha pagado, qué sé yo, y si nadie la exige, esa propiedad exactamente queda a nombre de quien la ocupa. Y eso es un concepto legal desde los romanos. Pero en este caso no es ese la figura que está en cuestión. La figura es, hay un derecho de propiedad, hay un dominio, hay una constitución que es una ley fundamental y que es superior a un decreto, por lo tanto la constitución prevalece sobre cualquier otra ley y la constitución lo que más protege es el derecho de propiedad. Entonces, frente a la concepción legal del derecho, que es una concepción que prima, ¿cómo se dirime un problema que, si bien es entendible espiritualmente, culturalmente, humanamente, cómo se dirime si topa con el derecho a propiedad? Cuando alguien ha adquirido una propiedad a través de los procesos legales. ¿Es el Estado el que tiene que intervenir expropiando? Esa es la pregunta. Porque el problema que sucede, don Mario, es que en el Estado de Derecho, y usted que fue profesor universitario y que además es académico, entenderá de que lo que uno más debe defender a ultranza es el Estado de Derecho, es decir, que cualquier persona que sienta que se ha vulnerado sus derechos, sobre todo el de propiedad, y si yo pertenezco al pueblo mapuche y quiero recuperar mi tierra, lo que yo tengo que hacer es buscar la vía legal, pero la ocupación o la violencia frente a esta situación no va a traer buenos resultados porque finalmente eso es desvanecer el Estado de Derecho, dejar en nada la capacidad de que un Estado intervenga. Entonces, ¿cuál es la...? Esto es un zapato chino porque eh, se, ha, se ha debilitado la idea de que el Estado, a través de los poderes del Estado, eh, funcione en este problema de la Araucanía, porque lo que más se ha visto es la vulneración de los derechos tanto de los mapuches como de los propietarios de la tierra. Y como está en cuestión justamente el dominio de la tierra, la propiedad, porque el pueblo mapuche dice que ese territorio le pertenece por costumbre, porque así fue siempre. Y el propietario de la tierra muestra dominio a través de escrituras inscritas debidamente, con vigencia, donde más de 3 generaciones han trabajado esa tierra, no hay una desocupación de esa propiedad. Entonces, se enfrentan hoy día dos posturas en donde el Estado de Derecho no ejerce su obligación, que es decir, lo que me corresponde a mí como Estado es dirimir que el propietario real es quien tiene la escritura vigente. Sin embargo, aparece yuxtapuesto un derecho que es anterior del pueblo mapuche, y si yo necesito recuperar esa tierra para el pueblo mapuche, debo expropiar, y para eso debo pagar al propietario actual para devolverle la tierra al pueblo mapuche. Si acaso estamos Eso, hablando, el, ese es el orden de las perdón, cosas. el, el, eh, el digesto pandectas que se dictó en el Imperio Romano
decía que por sobre la ley siempre, siempre está la equidad. Entonces, aunque hubiera una ley, no sé si la hay, no sé si se ha dictado o no con las modificaciones que ha tenido, no lo sé, pero se tendría que imponer la equidad, y un concepto de equidad yo lo explico largamente, como en 20 o 30 páginas, en el mensaje a la ley que prohibía estas transacciones, porque esa era la mejor Ah, manera de perfecto. liquidar a un pueblo. Además los engañaban en los precios, en fin, se hacía Sí, no, no, una sí, tropelía pero eso tremenda, una vez, espantosa. eh, en eso en eso estamos de acuerdo porque la ley indígena, si está esa mención, es perfecto, pero la ley indígena opera desde un año en adelante. ¿Qué pasa con lo que está hacia atrás? Aquellos que Es que sí, adquirieron con anterioridad. el Y como gran en Chile, problema, en Chile la ley no tiene efecto retroactivo, ¿cómo lo hacemos? claro, el gran problema está justamente en el tiempo, en lo que es la historia de esta situación. Y esta situación tiene una historia muy nefasta, porque el abuso y la venta miserable de las tierras se practicó en Chile por muchos años, y son abusos tan grandes que yo le digo, conozco a una indígena que ella es propietaria, tiene los registros, todo a su nombre, todo en forma, pero la pobrecita no puede iniciar acciones judiciales porque en gastos, solamente en gastos, sale más o menos 1 millón y tanto de pesos. Entonces yo le invoco el siguiente principio: por sobre el derecho siempre, siempre debe estar la equidad, y particularmente en el caso de Chile, porque hay un conflicto indígena muy grave al cual, en el cual Pero don Mario, están participando usted está de incluso acuerdo que, extranjeros. sí, no, está clarísimo, pero usted está de acuerdo que si el Estado de Chile quiere expropiar o algún grupo de personas, incluso con argumentos, quiere quitarle la tierra a un propietario, tiene que ser a través del Estado de Derecho y tiene que ser expropiada esa propiedad. ¿Usted está de acuerdo en la expropiación o usted cree que esto se va a hacer a través Yo de creo que, toma, yo creo que de la una actividad como... expropiación es legítima si se paga un justo precio, pero no es legítimo ni es moral para los chilenos y para nuestra legislación que se siga actuando sobre la base de que haya ventas de propiedades indígenas, porque eso, en lugar de facilitar la solución del problema que nosotros tenemos con los araucanos, y cuya historia es muy larga y muy triste, es tanto así que yo al Pero hoy día, don proyecto de Mario, ley de la pero hoy época día, le hice 20 páginas de casos pero hoy día, don concretos. Mario, pero hoy día, don Mario, yo creo que no hay compraventas hoy día. Yo creo que nadie, o sea, no creo que hoy día el pueblo mapucho o araucano venda propiedades. Eso no está ocurriendo hoy día. Lo que ocurre es que personas que compraron anterior a la ley indígena están siendo atacadas o se le está, lo que se pretende es tomarse las tierras a la fuerza para devolverle ese territorio al pueblo mapuche sin mediar un proceso legal, un proceso civil. Entonces, ahí es donde yo pongo el dedo o sea, donde yo digo, ¿cómo no es posible que si el Estado considera que el pueblo mapuche le corresponde que se le devuelvan esas tierras, no pague el precio por la tierra al propietario para que se le pueda devolver? Porque eso no hay otra manera. Yo no entiendo otra manera. Si usted me explica cuál sería la manera, yo lo quiero escuchar, pero a la fuerza no Pero existe. O desde sea, luego si que usted, a la persona que pagó un dinero determinado habría que devolverle, de manera que no sufra perjuicios económicos. Pero el o principio sea, el valor que comercial de ya la tierra. aparecía en el digesto Pantecta, el principio general que aquí debiera
aplicarse, en mi opinión, es que la equidad, y este es un problema de equidad, debe primar sobre la justicia. Por lo demás, No, pero en eso estamos de acuerdo. Pero lo que no puede primar es la brutalidad de la violencia, porque no, claro que no, aún desde teniendo yo la luego que no, razón, desde luego que no si yo puede tengo la primar. razón sobre algo, yo no lo puedo imponer a palos, pues yo tengo que ajustarme Sin al derecho. duda, Ahora, si yo creo que otro problema que hay es que el argumento anterior a este tema es que el Estado, o sea, que el pueblo mapuche, esto es lo que llega a oídas o lo que se publica, considera que es un Estado distinto al chileno, al Estado chileno. Es un país distinto, que tiene una ley distinta y no tiene por qué obedecer al Estado de Chile. Y si eso fuera así, entonces claramente se entiende por qué no van no van a obedecer la ley chilena. Entonces va a haber una guerra civil en el sentido práctico porque van a tomar, o sea, no una guerra civil, va a haber una recuperación de tierra de un Estado sobre otro. El problema que hay acá es que si no existe eh, una opinión común de que el pueblo mapuche está dentro del Estado de Chile para poder obedecer las leyes chilenas, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que si lo obedece, si está dentro del Estado de Chile, tiene que el Estado de Chile expropiarle a los propietarios y con eso se soluciona claro, el no, no hay problema. duda Si no, no ninguna hay de que otra así debe solución, ser. no hay, no hay otra No hay duda solución. ninguna de que así O debe sea, ser. Pero ya le digo yo yo no que sé, si uno mira el problema globalmente, conoce la historia de Chile real, lo que ocurrió con ellos, cómo sufrieron la pérdida de sus tierras en muchos lugares, y estoy hablando de tierras vastas, de vastas extensiones de territorio, no, entonces justo incluye que se Argentina además. aplique la equidad. Y la Usted sabe que equidad el no pueblo mapuche en significa Argentina, no pagarle al que pagó. Hay que devolverle al que pagó, indemnizarlo de alguna manera, pero debe primar el principio, a mi juicio, de la equidad, porque los abusos han sido muy grandes y eso se puede ver últimamente en los juicios. Usted, si usted hace una revisión de los juicios que hay en el sur de Chile en materia indígena, se va a encontrar con muchas sorpresas, sorpresas que son por mucho ejemplo, mayores al caso de tiene Rancagua. eso, ¿tiene algún ejemplo? ¿Un No, ejemplo de memoria concreto? no tengo ejemplos, pero le puedo mandar, Ya. después le puedo mandar un No, telegrama no, no. de Es que mail con un se lo pregunto listado porque, no, de causas te- que son tele- tramitadas y telegrama, tramitadas claro, burdamente lo que pasa y es que, algunas muy injustas. claro, claro, lo que pasa, don Mario, es que uno tiene que tratar de ser lo más ecuánime posible en escuchar a todas las partes. Y me da la sensación de que muchos propietarios, yo he escuchado alemanes, están muy angustiados hace muchos años porque viven en un lugar donde el Estado no funciona, el Estado de Derecho, no funciona Perdón, le voy a decir la algo defensa. respecto a eso. Le voy a decir algo que nadie sabe en Chile o nadie se da por sabido. La noticia la dio Mochati, el periodista Mochati, Mochati Olivieri, que es de Concepción, o sea, está en la zona sur. Y él denunció con lujo de detalles hace pocos meses en el diario La Tercera que ahora hay mucha gente de la FARC que ha llegado al sur de Chile y que están promoviendo las cosas en los términos más inconcebibles que usted se puede imaginar. Hay gente que, según información que yo tengo personalmente, pero no puedo los nombres, eso me está prohibido moralmente. Gente que ha vendido las tierras para no tener de vecinos a gente de la FARC. Y la FARC
han sido enviados delegados de Chile, financiados por el Partido Comunista, que está vinculado con la FARC, y eso no hay ninguna duda, y nadie puede dudar tampoco de Moschati, de la información de Moschati, que Pero, esta es don una Mario, información pero, 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 paralela don Mario, ¿cómo lo hacemos? a la de Argentina, porque Claro, en Argentina también han llegado pero si las usted fuera FARC. presidente, don Mario, si usted fuera presidente y estos antecedentes que está dando se han filtrado y mucha gente que lo sabe, y al mismo tiempo muchos sabemos que parte de lo que exige el pueblo mapuche tiene argumentación, porque efectivamente en algún momento hubo abuso en la manera como se transaron esos territorios. ¿Cuál para usted, si usted fuera presidente, cuál cree usted que es la solución práctica, real, del problema de la Araucanía? Sin dilatar este problema. Es llegar a un acuerdo con los propietarios y decirles, miren, en el plazo de un año les vamos a pagar por sus propiedades el precio justo de mercado, de común acuerdo, con tasaciones de mercado y todo perfecto. El Estado se hace cargo de esos pagos y les vamos a entregar esta tierra al pueblo mapuche. ¿Cuál es su solución? Porque eso es lo que la gente necesita escuchar. Porque Antes de la finalmente, si no... solución, antes de la solución, hay una circunstancia real que se está viviendo, no teóricamente, se está viviendo a raíz de las urgencias y de la pobreza infinita que está en algunos sectores. Entonces, muchas de estas ventas se hicieron por necesidad, se hicieron por el estado de pobreza que existe. No se hicieron porque se quiere hacer un negocio, porque cuando usted hace un negocio o yo hago un negocio, no es por necesidad, es por conveniencia. Pero aquí cambia la cosa, es otro el Estado. Le voy a decir más, los tribunales de justicia en Chile son culpables en gran parte de estas injusticias inconcebibles. Yo hace poco hice una denuncia por un ministro que se murió, no voy a dar el nombre por razones obvias, un ministro de justicia de Santiago, de gran prestigio, un hombre que además hacía clases y había recibido 150 millones de coimas en un juicio X, que yo vi que no era de Mapuche, pero era un caso de minas, muy parecido al de los mapuches porque lo coimearon con 150 millones y eso que yo no lo puedo probar porque se lo dijo el secretario de uno de los 3 ministros que tenían que fallar una sentencia de 20 millones de dólares. Entonces yo le digo, ¿qué confianza hay en la justicia chilena y especialmente en la justicia que está en manos de gente que no tiene nada que ver con la cuestión mapuche y que los miren menos y que por último se mueren de la risa de lo que les pasa? No les interesa para nada. Y nosotros tenemos 2 motivos fundamentales para honrar a los indígenas chilenos. El primer motivo es que ellos se defendieron durante tantos años. El segundo motivo es que se han conservado. Yo creo que nadie, don Mario, yo creo que nadie duda de las razones que esgrime el pueblo mapuche para recuperar su tierra. Yo creo que eso no está en duda. Lo que está en duda es el cómo. Porque si usted quiere recuperar algo que ya se vendió hay que por devolver escritura, la plata. tiene hay que expropiar. Ya, hay que expropiar. Ya, pero ¿usted sabe lo que significa eso para el Estado de Chile? ¿Cuál es el costo para el Estado de Chile? Ese es el problema, que el Estado de Chile no ha querido tomar ese costo. Una cosa que usted puede comprobar si va al 7º juzgado de garantía de Santiago. Hay una denuncia, una querella criminal, criminal. Yo no le recomiendo que vaya a los tribunales, pero de todas maneras se lo digo.
una querella no es buen panorama, don por Mario. 5.000 millones de dólares, 5.000 a 15.000 millones de dólares de los robos que se habrían hecho en Codelco. Eso le da una pauta a ustedes de cómo está la situación de nuestros tribunales. Yo no estoy acusando a ningún ministro, a nadie en particular, y ese a que me refiero murió hace pocos meses atrás. Murió hace pocos meses, así que se limpió un poco la justicia con eso. Pero mire el caso de Rancagua, mire el caso en el país, viaje por el país y conozca los juicios que se están iniciando o que se están juzgando en este momento a lo largo de Chile. La justicia en Chile y con la reforma procesal penal a la que yo siempre me opuse, es una legislación que favorece absolutamente al que tiene dinero, porque da 1.000 oportunidades para hacer un arreglín económico y que la persona que tiene dinero sale libre de polvo y paja. Y usted sabe, para terminar, que en política hay cuántos procesados y cuántas renuncias en contra de parlamentarios o de gente que se dedica a la política. ¿Y qué pasa? ¿Quién está preso? Don Mario, lo ¿Quién último. está preso? Don Mario, Entonces usted, yo, ¿qué opina perdóneme sobre... que yo me salgo del sí, no, tema porque quiero significar no, pero algo que es está muy bien. importante. Pero, don Mario, lo último, ¿qué le parece a usted el tema de Longueira, de esta aparición de Longueira? Me parece una Que vergüenza, me parece una vergüenza. Yo no sé cómo este señor tiene cara de aparecerse siquiera y de decir aquí estoy yo. Debía diluirse. Este señor, desde que yo lo conocí, me formé una pésima impresión de él. Y como tengo esa naturaleza normal de captar a las personas rápidamente como ellas son, y mi peor opinión de esa persona cuando uno había cometido los delitos que se le están atribuyendo. Y es una vergüenza, además, que en un gobierno como este, el que estamos actuando, un hijo de él tiene un alto cargo, no sé si está de subsecretario de algún ministerio o alguna cosa así. Pero esto no, no, todo es una vergüenza para Chile y es una vergüenza sobre todo porque los tribunales chilenos han tenido siempre un prestigio histórico en América Latina. Yo conozco entera América Latina y yo le voy a decir que en ningún otro país se había logrado el prestigio que tenían los tribunales chilenos, que hoy no lo ¿cuál, tienen. cuál para usted, cuál para usted es el candidato que cree que podría salir presidente? ¿Jadwe, Lavín o Matei? Ninguno de ellos, O si tiene otro, perdónenme, dígame. ninguno de ellos, porque entre los que estamos optando a esa posibilidad estoy yo. Estoy yo Don, que don, voy a ser don Mario, presentado seguramente usted por es un candidato partido político que por ahora hay unas conversaciones ya iniciadas y por cierto que ninguno de ellos, y mucho usted es menos candidato el señor que presidencial, es alcalde de no sé dónde, que alcalde me parece que usted, Recoleta, porque ellos deben saber que él pertenece a un partido que recibe órdenes de arriba y las órdenes vienen de Rusia especialmente, donde se atentó contra la vida de un dirigente por oponerse a Putin. Entonces, este señor, yo no sé cómo siquiera se nombra y se le da un primer lugar, una cosa que es una vergüenza para Chile, usted, don porque Mario, los comunistas debían don, saber don que Mario cuando Ose, ellos matan a la gente que se usted, opone, 78 millones de personas fueron fusiladas por orden de Mao don Zedong Mario, cuando hizo su revolución cultural y 30 y tantos millones de personas cuando estaba Stalin. Entonces, don Mario, no usted es entiendo candidato cómo presidencial, don Mario. siquiera puede ser o hablarse de un candidato que pertenece al Partido Comunista Usted es que ha candidato, sido don denunciado Mario, en usted es todas candidato partes, pero presidencial, don parece que Mario. nadie escucha. Don Mario, a propósito, ¿usted es candidato presidencial? Sí,
soy candidato presidencial y estoy hablando con unas personas que van a empezar a hacer ¿Cuándo se recolectar firmas en oficializa la esto, calle. Mario? ¿Cuándo se oficializa este anuncio, Mario? ¿Cómo? ¿Cuándo se ¿Cuánto qué? oficializa, ¿cuándo se oficializa este anuncio? En cuanto yo tenga las firmas, se oficializa. ¿Ya? ¿Cuántas firmas necesita, don Mario? Creo que un porcentaje es un ¿35 porcentaje, mil? 35 un mil o algo cinco así, por ¿no? ciento, no sé. ¿Cómo será que no Ya. me he Cuénteme una preocupado de cosa. eso? Porque yo ¿Cuál sé para que la usted? gente cuando vea los debates y los enfrentamientos que se tengan, va No, a saber claro. distinguir quién sabe y quién no sabe. En este país, quién ha sido recto Así en es. toda su vida política y quién no lo ha sido. Y como yo conozco todas Lógicamente. las yayas Don de Mario, caderos que están ahí, de candidatos o presuntos candidatos, don Mario, tranquilícese, don entonces va a Mario. ser un momento Tranquilícese. muy, Sí, muy, muy triste mire, para ellos, muy triste para ellos. ¿cuáles son para usted, cuál para usted son los cuatro pilares fundamentales de su propuesta como presidente de Chile? Bueno, primero que Los cuatro nada, pilares fundamentales. recursos naturales, porque al perder un recurso natural, un país pierde su soberanía. Su soberanía pasa a ser la de un mendigo, va a depender de los demás, de lo que digan los demás. Y la influencia extranjera va a ser mucho mayor. Para los comunistas va a ser mucho más fácil que Rusia les suelte 5 chauchas más para que vivan bien y sigan ganando plata, porque son muy buenos comerciantes, algunos de ellos, y esto lo probó hace poco la universidad que ellos tenían, que fue un desastre, como todo el mundo debiera saberlo. Y yo le conté a usted, y ahora lo voy a hacer públicamente, de una niña que una vez me invitó aquí en el centro de Santiago, al lado de frente a la calle Estado, que me dijo con mucha gentileza: don Mario, vaya a conocer la herencia cultural de Chile. Así le dije: ¿de qué es eso? Bueno, eso lo está organizando el Partido Comunista. Entonces yo le dije: señorita, ¿usted sabía que el señor Mao Zedong era comunista y el señor Stalin era? Sí, claro, me dijo, sí, sabe. ¿Y usted sabía que hizo matar a 78 millones de personas y nadie supo nada aquí? Nadie. No, no puede ser. Abrió los ojos la pobre y se mandó a cambiar. Inmediatamente se mandó a cambiar. Entonces, este dato yo lo estoy dando para la gente aquí que no tiene cojones, porque aquí la gente le faltan cojones para decir las cosas de frente. Pero a mí, como me han atentado 2 veces contra mi vida, concretamente, y salió en los diarios hace 40 años atrás, y me ofrecieron y me persiguieron también en Brasil, cuando yo estuve ausente de Chile, y después en Bolivia. Entonces yo digo claramente por qué y cómo se explica que un partido donde hay delincuentes, los que matan o mandan a matar porque porque no piensan como uno piensa, esos no merecen nunca ser electos. Y Don Mario, ¿cuál sería el creo otro que en pilar? eso hay que ser muy claro. ¿Cuál sería el otro? Quedan tres pilares. Nombró recién Recursos el naturales, pilar este, recurso natural, ya lo contamos este. ¿Y cuál serían los otros tres? vinculado eso a la salud, porque lo más importante es educar en beneficio de la salud. Aquí la educación en biología que hay en los colegios es pésima, no es mala, es pésima. Yo me acuerdo haber tenido un alegato muy grande con un profesor que me quiso hacer aprender los huesos del cuerpo humano. Y yo le dije que para qué me servían los huesos a mí si yo ya caminaba, hacía mucho rato. Y entonces al final terminó en una cosa muy simpática. Me hizo, me, Bueno, me hizo hacer un sí, trabajo de ciencia.
para yo probarle cómo la ciencia nos estaba enseñando en Chile como correspondía. Y la primera ciencia que hay que saber es la ciencia de la vida. Y para eso hay que alimentarse bien, no hay que comer ciertas cosas, hay que limpiar Santiago porque Santiago es una mugre, y eso la gente lo sabe, pero ya pasó a ser costumbre. Entonces, mientras no hagamos eso, no vamos a progresar. La otra condición importante, Segundo, es el tres sí, pilar, el tercer pilar. educación, salud, educación y alimentación. La alimentación que tiene que ver tanto con la salud, pero debe ser un rubro aparte, porque aquí estamos llenos de guatones, ya estamos llenos de guatones, estamos como en Estados Unidos. Hay un montón de niños que están con una guata terrible, espantosa. Es una pena muy grande, porque yo vi esto mismo en No Brasil. más En mórbido. Brasil los niños guatones se suben a la mesa, hacen lo que quieren, porque en Brasil mandan los niños, porque Brasil le copió a Estados Unidos y entonces los niños mandan. Claro. Y el niño, usted va a una casa de visita donde una gente rica, gente que tiene mucha plata, y el niño puede gritar, patear, decir las estupideces más grandes, y todos lo aplauden. Y nadie se enoja, y nadie dice nada, y si usted dice algo, capaz que lo echen a palo. Así es de grave. Y estas cosas hay Sí. que decirlas de una manera directa y Entonces, franca, sus así cuatro como lo pilares, estoy haciendo yo. sus cuatro pilares serían entonces los recursos naturales, el tema de la biología o de la ciencia en términos Salud, vida. de salud, salud, alimentación y educación. Esos son los cuatro pilares. Claro, y ya Sócrates, no, Platón había dicho que la educación debía tener tres características. Primero que nada, formar hombres virtuosos. Segundo lugar, formar profesionales, buenos profesionales. Y en tercer lugar, no me acuerdo qué era, pero eran tres requisitos que él ponía para la educación. Y estamos cada vez más lejos. Eso, Usted puede ver que ahora la eso gente de claro. lo que menos Sí, habla es de educación. Y yo espero que ahora en esta sí. pandemia nos dé el regalo de que la gente empiece a leer para informarse y no opinar como lo están haciendo, porque no opinan. ¿Cómo dice ahí? La poética de Aristóteles. Ah, ya, ya, La perfecto. poética de Sí, Aristóteles. Aristóteles. Mire, en el capítulo sexto, la poética dice, definiendo la tragedia, que es un poco lo que estamos viviendo hoy día, eh, porque había, el teatro en tiempos de Grecia era fundamental para entender la actualidad y la reflexión Así es, sobre lo que era lo bueno y lo malo. así es. Entonces, tanto Platón como discípulos de Sócrates y Aristóteles de Platón se preocuparon mucho de formar la academia, el liceo y de Así es. generar el diálogo y la conversación para... Y el teatro era donde se exhibían inteligentemente los las grandes miserias humanas y al mismo tiempo los grandes actos épicos, heroicos del espíritu humano. Entonces la definición de Aristóteles de la tragedia es fantástica porque dice que la tragedia es representación de una acción elevada y por tener magnitud completa en sí misma, con un estilo deleitoso en que cada una de las partes se recita por sí separadamente en forma dramática y no por modo de narración, sino que a partir de los incidentes representados provoca compasión y terror, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. Y ahí, bueno, sigue con todo. Lo que dice Aristóteles en esta definición de la tragedia es que la representación dramática de este género no es a través de un acto narrativo, sino que es de acción. Él dice que por eso el actuar es acción.
y que no es cualquier cosa la que se representa, sino que es algo que eleva el espíritu y que produce una catarsis en el público. Por lo tanto, habla de cosas que son fundamentales en la vida. Uno no viene a la vida para hablar simplemente como un gran narrador, sino que viene a actuar. Son las acciones lo que hacen grande al hombre. Y lo segundo, que uno no viene a hacer cosas comunes y silvestres, uno viene a hacer grandes cosas que queden en la trascendencia de la vida. Como la tragedia, uno en este escenario está para hacer grandes cosas, no cosas cualquiera, no cosas triviales. Y lo que invita a Aristóteles y lo que invita a la tragedia y la vida, que es una tragedia, es a que nosotros seamos protagonistas de nuestra historia y nos empeñemos, sin importar la edad, a grandes aventuras épicas. Y por eso lo felicito, don Mario, porque ser candidato presidencial es una aventura épica, pero que habla de quién es usted, que es alguien que está en todo momento dedicado a la acción, a actuar, a demostrar con hechos que lo que uno dice lo puede aplicar. Claro, y ahondando en sus palabras, no hay que olvidarse que Aristófanes, que era un dramaturgo famoso en De la la época comedia, de Pericles, claro, de la criticaba al comedia. propio gobierno y al Sócrates, propio Pericles, que fue el a siglo de Sócrates también, Pericles. Nadie se claro, enojaba y nadie lo claro, restringía o lo limitaba porque lo hacía con un alto sentido del humor. Y sí, eso claro, hoy día lo hemos perdido. Eso sí. se perdió hoy día. Yo hace unos 7 años atrás en el Instituto Nacional donde yo estudié, digamos, periódicamente, todos los años, el 10 de no sé qué mes, de agosto me parece, que fue fundado el Nacional por carrera. Y entonces yo en una de las reuniones a que asistíamos todos los alumnos, que en las reuniones discutiéramos los problemas de Chile y que buscáramos soluciones. Y entonces un ciudadano que se llama Oscar, lo doy porque se puede alterar, pero el señor Oscar Melo fue el mayor opositor a esta idea, porque dijo que así se perdía la amistad, porque la gente empezaba a discutir. Entonces yo le contesté que lo único que interesa es cultivar la inteligencia más que la amistad, porque por la inteligencia pasa todo y que la gente inteligente ahí lo podía probar. Y, y podía, pero orábamos con el país porque hemos tenido pésimos presidentes, desgraciadamente. Y ahora acabo de recibir hace 10 días una carta muy elogiosa en que él pide para solucionar la crisis de Chile que nos reunamos a discutir problemas de Chile. Entonces yo le mandé una respuesta, le dije, sí, los vamos a discutir. Yo es una mesa, le dije, hablando. Bueno, don Mario, Imbecilidades. don Mario, estamos finalizando el programa de hoy y dejamos invitados a toda la gente para que nos vuelvan a Ya, escuchar probablemente a esta misma hora la próxima semana, todos los miércoles, y dejar invitados también porque vamos a tener a invitados de alto nivel para conversar sí, justamente sobre temas de actualidad, porque la inteligencia es la que nos va a llevar a resolver los problemas más que el esconderse o el vivir como el avestruz, con la cabeza bajo así es, tierra. así Muchas es. gracias, don Mario. Gracias, gracias a usted y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Muchas gracias.